Saludos a todos, muy buen Nicanash, buen aquí y ahora, 13 de junio, día 3 buitre, Yacos Cacuautli, dinamiza la situación, toma decisiones y actúa, desarrolla la empatía, no manipules emocionalmente a los demás, ese es el consejo tolteca y bueno, también recordemos que es día 3 Cera o Oshkip, es el mismo kin o el mismo tonal, pero solo con la... eh, lengua maya y lengua náhuatl, y bueno, también en español, ¿verdad? Pero estabas aquí con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Bien, bien. Saludo a todos. Aquí pues tratando de ubicarme en los temas de hoy. Algo sobre la fecha maya. Bueno, la nahua no tiene ninguna duda porque Coscacuautli significa un tipo de buitre. Eh, literalmente, literalmente significa águila de collar, pero no es un águila, es un buitre. Y, y por otro lado, ahorita, en la actualidad, quiere decir eh, vela, una veladora, también quiere decir luminaria, algo que ilumina. Y de Ujú, pronto parece que no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando rastreamos el origen de ese significado de kit vela, vemos que hace mucho tiempo tenía que ver con la vista y con la capacidad de ver profundo. Entonces, me imagino que es como una cualidad del buitre. Entonces, bueno, si nos vamos muy atrás, a la época olmeca, todo esto estaba integrado. Finalmente ujú, eran los mismos signos y probablemente también la misma palabra, la misma lengua para hablar de los signos de todas partes de Mesoamérica. Ya eso después se fue desgajando. Eh, también quería decirles que este tonal de hoy es el tercero de la trecena de Ocelote, que es la segunda del Torampowali. Así que estrenamos Tonapowali hace 17 días, 16 días. Su primera trecena de Tonapowali, el Tonapowali es el año de 260 días, que le llaman año sagrado o año de gestación. Eh, su primera trecena comienza, por supuesto, en el primer signo, que es Zipacli o Imish, se dice en maya. Y eso van corriendo esos 13 días hasta llegar al signo de Ocelote. Ish, se dice en maya. Pues entonces en Ocelote empieza la segunda trecena y hoy estamos en su día 3. Ocelote es el primero, el segundo es Águila, el tercero es Buitre. ¿Les parece bien? y aparte también importante, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto? Pues cuatro movimiento, ¿no? El que vemos justamente ahí en la Sí, piedra de los soles. Entonces, así es. además de que iniciamos ese Tonalpawali, pues ya igual mañana se cumple otra vez ese ciclo del Sí, cuatro movimiento. esta trecena es importante, bueno, porque es la segunda del año y también porque contiene, como dices, el día cuatro movimientos. El día cuatro movimientos es el número 17 del Toropowali. Y esta es una fecha muy significativa porque en un cuatro movimiento se va a cerrar el quinto sol, que es el sol que estamos viviendo en la actualidad. Y el último día le da nombre a todo el sol y también le da atributos a todo el sol. Estamos viviendo el sol de movimiento, que es el quinto de la serie. Si quieren, platicamos un poquito más de eso. Ujú. Sí, por Está ahí había. escribiendo, permíteme, me está escribiendo eh, Rey David Huaycán. Le voy a Ok, enviar el enlace. sí, Sí, muy bien. te Sí, escucho. le di el acceso aquí a Miguel, pero creo que no entró. Entonces ahorita va a ingresar también con nosotros. Y bueno, sí, estos ciclos importantes, ¿no? Haciendo memoria, el día 13 Flor, fui ahí a Cholula, igual, a modo de, digamos, hacer presencia en ese día, ¿no? En el último día del 19 atado.
que fue también de ahí la importancia, ¿no? Bueno, en el penúltimo Tonalpogwali, ahora que ya inicia el, estamos en el último justamente, y ahora sí viene el Goikán. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Ir recordando cada tonal, cada ciclo. Creo que ya están aquí Miguel y Huaycán. Saludos, a ver si andan por ahí. Saludos a ambos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, ¿cómo están? Qué bueno verlos por Buenos días, acá. compañeros. Saludos. Así es. Estamos apenas en la fecha todavía, Miguel. ¿Qué nos decías, John? Y que es justo, empezó el último, ¿no? Tonalpogwali de la rueda de 19 atados, entonces ya se va a cerrar ese ciclo, y vamos a iniciar otro ciclo de los 20, el 20º atado, pero pues ya para Sí, cerrar el ciclo de los soles, ¿no? Que va a empezar otro ciclo de nuevos soles. así es. No sé si nos escuchaste, Miguel, estuvimos hablando de cómo esta es la segunda trecena de Tonapawali y cómo contiene la fecha cosmológica 4 movimientos que le da nombre al presente sol. Si quieres platicarnos algo de eso. Claro que sí. El presente sol, el quinto, va a terminarse pues en 2078, dando paso en 2079 al primer nuevo sol. Exactamente, estamos en el último periodo de Tonalpogwali de este atado. Precisamente estamos en el día 13 de Etzacualistli. Acabamos de arrancar, como me imagino que ya lo dijeron, la trecena de Ocelote. Bien dicho, pues la segunda trecena. La trecena de Ocelote, bueno, pues indica una característica importante de nuestros viejos abuelos, es que eran águilas y ocelotes, es decir, eran gente en el merecimiento, gente en la guerra interna y al servicio de la sociedad en su representación. Así es. Y Huaycán, ¿tienes algo tú que decir? Sí, fíjate que haciendo eh, cierta memoria, o más bien cierta relación, se me hace curioso que hay otro símbolo importante con el Nahui Olin, y es el Nahui Papalot. Sí, Y no sé si exista alguna relación entre esos dos símbolos. sí, sí. De hecho, visualmente, gráficamente, tú te das cuenta que son muy parecidos. Y te das cuenta que el Nahui Papalot o Naupapalot o Napapalot, no se debería decir Napapalot, eh, contiene adentro un Olin en esa oposición de espirales, ¿no? Pero claro, el Napapalot es un símbolo más complejo y tiene muchas más cosas. El Olin, por otro lado, es un símbolo muy sencillo, eh, gráficamente, ¿no? Es simplemente el cruce de dos corrientes que se mueven. El Olin, digamos, en su forma más esencial es la suástica. Y los anahuacas le dan diferentes grados de desarrollo para incorporar nuevos significados. Por ejemplo, lo representan como un par de corrientes cruzadas, como eslabones de cadena, etcétera. Le ponía un ojo, un rostro. Eh, la asociación del Olin con nuestro Sol, con la época que estamos viviendo, es porque el Olin representa el quinto rumbo. El quinto rumbo es el centro y también representa, por supuesto, el quinto elemento, que es el movimiento. Y sobre eso les quisiera mencionar algo, dando tiempo a que llegue Omein, que me avisa que anda ahorita en una conversación, pero que tiene unos temas que quiere poner acá. Sucede que hay en el simbolismo mesoamericano hay un amarre muy estrecho, no hay nada que esté suelto. Es abigarrado, a veces nos parece que extraño, no entendemos, ¿no? Pero no hay nada que esté suelto. En este simbolismo aquí tenemos el signo Olin formado de diferentes formas, de diferentes modos, pero siempre como dos corrientes que se cruzan, porque representa el torbellino o lo que se mueve.
Fíjense que los 4 soles precedentes están asociados a los elementos de tierra, agua, fuego y aire, que en realidad representan los 4 grandes estados de agregación de la materia. Cuando se habla de elementos, cuando se habla de los soles, el concepto correcto es elemento alquímico. Hay elementos químicos que todos los conocemos como hidrógeno, helio, litio, etcétera, ¿no? Esos son los elementos químicos. Y también hay elementos alquímicos, que son, en el orden cosmológico correcto, son agua, tierra, fuego, aire, y el quinto elemento del que hablaré ahora. Los elementos alquímicos no pretenden representar sustancias ni nada de eso. Es un error pensar que los alquimistas eran ingenuos y pensaban que la tierra es un elemento, que el fuego es un elemento. No, ellos no pensaban eso. Le llamaban elementos a los estados masivos, los grandes estados de agregación de la materia. La tierra representa el estado sólido o el estado de mínima actividad de las partículas, moléculas y demás. El agua representa el estado líquido, el aire el estado gaseoso y el fuego el estado radiante, el plasma, digamos, que es un estado en que ya se deshacen los enlaces entre las moléculas. Hay un quinto estado que es cuando simplemente hay tanta energía dentro de ese cuerpo, dentro de la sustancia, que se disgrega, se convierte en pura radiación y se disgrega. Ese estado fue llamado por los anahuacas Olin, movimiento. Caban en maya, movimiento. En otras culturas les dieron otras asociaciones. Los chinos, por ejemplo, le llamaron madera o metal, le dieron diferentes nombres. En Europa le llamaban éter. Pero no me parece muy apropiado el nombre anahuaca porque describe su atributo principal, que es justamente el movimiento. Recuerden que los estados energéticos de la materia son movimientos de sus componentes. Entonces, me parece muy bien recuperar ese concepto del Olin. Y por otro lado, cuando se habla de los soles creativos, no están hablando de astros, no tiene nada que ver con el sol físicamente, aunque se usaba como emblema. Pero, por supuesto, los anahuacas eran astrónomos y sabían muy bien cuál es la relación de la Tierra con el Sol. Sabían que no se trata de que hayan cambiado los soles en el cielo, sino que sol es una palabra que significa era cosmológica o era creativa. Las eras cosmológicas son de diferentes duraciones. Sol es una palabra genérica, ¿ok? Tengan eso en cuenta, para no caer en contradicciones. No, de que esta fuente dice que el Sol mide tantos años y la otra dice que mide más cuántos. No. Sol es un término genérico. Si quieres especificar la duración, tienes que poner un apellido. Lo mismo que pasa con el término chihuitl, que generalmente se traduce como año, pero puede ser el año de Venus, el año de la Tierra, el año de gestación humana, incluso puede ser cualquier tipo de ciclo, el chihuitl. Entonces lo mismo pasa con el concepto de sol. Los soles creativos son etapas por las que ha pasado el universo, que se reflejan en pequeño como un zoom en cada una de sus creaciones. La Tierra también ha pasado por 5 soles, la historia humana ha pasado por 5 soles. Los soles históricos, los que nos conciernen a nosotros, se miden por el ciclo de precesión del universo, de las estrellas. El cosmos gira aparentemente alrededor de la Tierra. Es aparente, ¿ok? No es real. La Tierra no está en el centro del cosmos. Pero la Tierra tiene un movimiento de bamboleo. Y eso hace que en apariencia esté girando el cielo. Ese giro tiene 26.000 años. Los anahuacas lo quebraron, lo compusieron en 5 porciones. A cada una le llamaron sol. Cada porción, por supuesto, es de 5.200 años. Entonces, cuando decimos que ahora estamos en el quinto sol, que es lo que dicen las fuentes de nuevo, se está refiriendo que estamos en los últimos 5.200 años del ciclo de precesión de los equinoccios. Sabemos que es el ciclo de precesión por un montón de datos que dieron, incluso el mito de la creación. De la creación de la Tierra habla claramente de que el cielo tiene un movimiento y que se fija con el sol. El mito lo dice. Entonces, y también lo sabemos por lo siguiente: cuando le aplicas el calendario al ciclo de los soles, coincide de manera brillante, perfecta, con las fechas que reflejaron los cronistas.
Los cronistas dejaron un montón de fechas de eventos, tanto los nativos como los europeos. Esas fechas tú las correlacionas y te dicen cómo es el calendario. Y resulta que de manera brillante, el fin del quinto sol ocurre en un día Nahuiolin, que le da nombre. Esto no es casual. Nahuiolin quiere decir 4 movimientos. ¿Algo que quiera comentar, Miguel, sobre esto, sobre ese día final? Bueno, para notar cómo el signo 4 movimientos sella el quinto sol, pues hay que ir hasta el final precisamente de la cuenta. La verdad es un tema que prefiero reservarme, Frank. Okay. Me gustaría más en algún momento plantearlo por entero para que se sepa qué tiene que ver con el tonal 7 flor. Oh, no, pero ya se está muy complejo. Ya eso meternos en otro orden de análisis no hace bien en no tocar eso. Solo le quiero decir a los compañeros que esta cuenta termina en el paso, en el año que va del 2078 a 2079, que ahí es un día Nahuiol muy particular. En ese día, digamos que se amarra el quinto sol. Miguel Ángel nos está hablando de un ajuste, pero un ajuste enorme que tiene que ver con eras precesionales, sí, y que le da mucha finura al calendario, pero eso, a ver, eso requiere varias clases para llegar a este punto y que se entienda, que no sea simplemente, sí, me lo dijo fulano, ¿no? Sí, si me permites, sí, sí. Aquí en el Códice Ríos, si nosotros tomamos esta parte de aquí como números y le asignamos a estas piezas valor de 400, nos estaría dando 4800, y si estas unidades tuvieran valor de 100, nos da la cantidad exacta 5200, pero solo lo nombro como una curiosidad. En las otras láminas no encaja con esa lectura. Esto también para poner atención a que, pues a no forzar innecesariamente los datos, ¿no? Se pueden, sí, encontrar coincidencias, pero sí, es porque uno las está buscando. Esto generalmente se interpreta como un conjunto de 400 que se sabe que es así, más unidades. Pero lo que está diciendo está muy bueno, muy interesante. Y por otro lado, si te fijas en la secuencia de esas láminas, ves que los soles van creciendo en duración. Mi interpretación es que estos soles que se plantean ahí son fragmentos del cuarto, del quinto sol, digo. Es decir, no son soles independientes, sino fragmentos del quinto sol, hasta ir completando la edad. Es algo que merece mucho más análisis, pero en todo caso nos da un dato, y es que para el autor de ese códice, los soles tenían una duración del orden de unos 5.000 años más o menos. ¿Ves? Y con eso ya tú empiezas a entender cuál es su sentido astronómico. Porque si son 5 soles y miden aproximadamente 5.000 años, bueno, el ciclo que corresponde es de precesión de los equinoccios. Te quiero decir también que cuando se acabe el quinto sol, comienza otra vez el ciclo. No comienza el sexto sol, sino el ciclo empieza por el sol. Número 1, por el primero. Porque simplemente llegaste al final del ciclo, lo vas a repetir completo. A la primera unidad, al primer sol del ciclo, no se le llamaba sexto, se le llamaba primero. La idea de un sexto sol es occidental, es moderna además. Ha calado bastante. Yo no comprendo por qué. Las fuentes son muy claras, ninguna habla de un sexto sol. Si las estudias con calma, ves que hablan de otra cosa mucho más interesante. Pero se ha difundido esa idea y nos da una lección. Es una lección que tiene algo que ver con lo que vamos a plantear hoy, con los temas que trae Omei. La lección es esta: el cuidado que hay que tener para trabajar las cosas anahuacas, porque incluso si te gusta mucho y les dedicas toda tu vida, el pensamiento occidental cristiano sigue ahí en el fondo del cerebro. Un ejemplo de pensamiento occidental es considerar que después de un quinto sol tiene por fuerza que venir un sexto sol. Eso no es así en el pensamiento anahuaca. El pensamiento anahuaca es cíclico. Cuando tú manejas ciclos, no son simples sumas de unidades. Es otro el concepto, es un salto de orden el concepto. Entonces, mi consejo a quienes se interesen por las raíces de Nahua: sean cuidadosos cuando vayan a firmar algo que no viene en las fuentes, porque pudiera estar engañando su propia mente.
Si lo van a afirmar, analicen hasta qué punto están siendo influidos por el pensamiento cristiano occidental, como el caso del sexto sol. Y así hay muchas otras ideas calendáricas que circulan por ahí, que son simplemente influencias cristianas. Aténganse a lo que dicen las fuentes. Antes de negar algo que digan las fuentes, revísenlo 2 veces. Porque si es peligroso afirmar algo que no dicen las fuentes, es más peligroso todavía negar algo que dicen las fuentes. Te pongo un ejemplo de negación. El pensamiento cristiano dice que el calendario cristiano es el más perfecto de la Tierra, y es exacto porque tiene un bisiesto. Entonces no puede aceptar que otro calendario de la Tierra haya llegado mucho antes a la misma solución y de manera más perfecta incluso. Entre ellos el calendario de Anáhuac, que maneja bisiesto desde la época de los olmecas. Cuando tú le planteas eso a una persona que aunque parezca mexica y demás, pero en el fondo sigue siendo un católico, se siente mal, se molesta. Dice, no, ¿cómo le vamos a regalar un bisiesto a los nativos de América si eso es una propiedad cristiana? Entonces tú ves, por eso los grupos de la tradición negando la existencia de un bisiesto, aunque cada vez que miras una fecha en un monumento, cada vez que ves una representación de los tonales, estás viendo un ajuste astronómico que lleva bisiesto y otra cosa más, además, no es solo el bisiesto. Entonces, en la simple enunciación de la fecha ya te está diciendo. Y claro que si vas a la fuente, ¿qué te van a decir las fuentes nativas? Pues claro que lleva bisiesto. Entonces estoy poniendo ejemplo de el cuidado tanto para afirmar como para negar, porque en ambos casos podemos ser manipulados por la mente occidental. Adelante, por favor. Huaycán, sí. Y también algo que mencionas muy importante en ese sentido es que todo lo que se interprete debe uno tener la humildad de documentarlo, ¿no? O que se asume, si yo estoy, por ejemplo, viendo que estoy descubriendo algo nuevo o interpretando algo, este, alguna novedad, o ya ves que hay mucha información que se mueve en estos días y en estos tiempos en todos lados, ¿no? Entonces, si uno va a hablar o decir algo en torno a las raíces toltecas, anahuacas, documentarlo y ser honesto, decir, sabes que yo estoy asumiendo esto, esto y esto y esto, y Claro. la conclusión es esta. Creo que es lo más honesto y humilde que cualquier persona que esté en ese camino pudiera hacer, ¿no? Porque eso, en primer lugar, estás siendo pues honesto contigo mismo y honesto con los demás, ¿no? Y en segundo lugar, das pie a que pueda haber el crecimiento después. Si alguien quiere o viene a debatir Claro. ese conocimiento, pues tiene un punto de partida, ¿no? Y eso es saludable para, para, para todo, para las raíces. Tú estás hablando de tener juicio crítico. Es algo que falta, es algo escaso. Juicio crítico es la capacidad de distinguir los datos de la interpretación y de distinguir la propia interpretación de la ajena. Es decir, saber cuándo estás en presencia de un dato, cuándo estás en presencia de una interpretación ajena y cuándo realmente llegaste a una conclusión por tu cuenta. Esos 3 elementos. Si confundes las cosas, por ejemplo, me lo dijo un abuelito en el Zócalo, entonces tiene que ser así. Está confundiendo el dato con una interpretación ajena. ¿Dónde está el dato? El dato está en las fuentes. El espíritu crítico también exige que sepamos distinguir la fuente. ¿Qué cosa es una fuente? No, una fuente no es todo lo que está escrito con papel, porque en ese caso cada autor es fuente. ¿Ves? Cuando hablamos de fuentes de la historia o fuentes de la antropología, nos referimos a lo que fue escrito en el momento en que ocurrieron los hechos y que fue escrito para describir los hechos, no para explicarlos, no para interpretarlos. ¿Ves? Eso hay que distinguirlo. Por ejemplo, si un cronista español o mexica están describiendo una batalla, eso es una fuente para la historia de esa batalla. Puede que mientan, puede que se olviden de algo, puede que se equivoquen en algo, pero sigue siendo una fuente. Es un dato primario. Después tenemos que aplicarle
el método antropológico para saber si hay alguna equivocación o algo, pero la fuente es la fuente. No podemos prescindir de eso. En cambio, si un autor moderno nos dice, yo opino que esta batalla, esa no es una fuente, eso es simplemente su opinión. Puede que su opinión sea correcta, puede que no. Eso ya también requiere método para interpretar. Es decir, el rescate y la actualización de las raíces de Anáhuac requiere método científico, pensamiento racional. Si no tenemos eso, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Anáhuac fue una civilización, no fue un caserío perdido en la selva. Una civilización muy amplia en el espacio y que duró mucho tiempo. Entonces, fue el resultado de un montón de mentes brillantes con pensamiento racional, aplicando soluciones a los problemas. Si nosotros no tenemos un equivalente, no lo vamos a entender. Por otro lado, algo que hay que entender para las raíces de Anáhuac es que no basta con repetir tradiciones. Como hemos dicho aquí muchas veces, cuando tú simplemente repites algo, es inevitable que empiece a colarse errores. ¿Ves? Así, errores. Los errores se van acumulando. Después de un conjunto de repeticiones, tantas repeticiones, ya lo que está diciendo no es lo que se decía originalmente, puede que esté diciendo lo contrario o algo muy diferente. Es un fenómeno fácil de medir, sobre todo en lo que respecta a los fenómenos humanos. Es que un chisme empieza en esta casa y ya cuando llegó a la punta de la cuadra ya es otra cosa. Porque así es como vamos transmitiendo las cosas con un conjunto de errores. Entonces, para rescatar las raíces no basta la tradición. La tradición es un elemento a observar, pero es necesario estudiar las fuentes. Así. Estos abuelos que dicen que no hay que leer las fuentes porque son europeas, primero no saben qué cosa es una fuente, porque la mitad de las fuentes no son europeas. Segundo, no saben lo que es el estudio, no saben lo que es el pensamiento crítico, no saben lo que es el pensamiento racional. Tercero, no les interesa el agua, porque que se interesa estudia. Completamente de acuerdo, Frank. Y también me parece importante añadir a esto que mencionan, que hay que firmar nuestros trabajos. ¿Por Sí. qué? Porque si a mí me solicitan ir de danzante, seguramente voy a quedar mal. Pero entonces yo tengo que hacerme cargo de esa danza. Si a mí me solicitan de curandero, pues también seguramente voy a quedar mal. Entonces, no todo danzante es un tonalpouque. Hay que firmar nuestras obras para que se entienda realmente cuál es nuestro perfil profesional en estas áreas de Anáhuac. Claro. Aquí, con respecto a lo que mencioné, estoy poniendo las tablas cuando comienza la tercera edad, más bien la cuarta edad. La cuarta edad comenzó en el año 10 dragón y contuvo los atados 461 al 470. Bueno, 4 movimiento aparece en la segunda mitad de la cuarta edad, iniciando el primero de Acahualo, en los 10 atados que siguieron. Es decir, el primer año de la segunda mitad de la cuarta rueda fue 6 movimiento. Esto fue ya en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Sí, esto tiene relevancia ya con lo que conocemos en base al sol dorado o piedra de los soles, porque ahí se presenta el tonal 13 caña en la parte de la superficie de arriba. Actualmente, ese mismo tonal, es decir, 4 movimiento, se actualizó como primer día civil al 13 caña y actualmente se actualizó a 9 agua, como lo veremos en el siguiente día 21 de febrero de 2027, que comenzaría la cuenta civil del 20º atado. Sí, permíteme una observación. Los compañeros que sepan de Tonapowali o de cuentas van a ver que estas 3 fechas que nos ha dado Miguel tienen una secuencia, tienen un porqué. Hay una retrogradación de 4 días a 520 años por necesidad, ¿no? Para mantener ajustado todo esto. Este es el segundo grado de ajuste del calendario. No se puede aplicar si no aplica primero el primer grado de ajuste, obviamente. Si no, no tendría sentido. Luego, el simple hecho de que hayan rotado los tonales, los cargadores, a través de la historia ya te dice que hubo un primer grado de ajuste. Incluso si los cronistas no hubieran dicho hasta la saciedad que este calendario llevaba diciendo, uno podría deducirlo solo observando el mecanismo de los cargadores. En otras palabras, esto es una ciencia.
Es una ciencia. Así es. ¿Qué tiempo llevas tú estudiando el calendario, Miguel? ¿Mande? ¿Qué tiempo llevas estudiando el calendario? Yo pienso que llevo, bueno, me parece que comencé en 2019 o 2020 más precisamente. Uh-huh. Al menos Al 6, principio, 7 años. sí, lo que cambió mi camino fue cuando te escuché decir que hay que corroborar. Ningún profesor me había dicho eso hasta que te escuché. Me pregunto si, bueno, esto es para el primer nuevo sol. Me pregunto, Frank, sí, ¿qué nos podrás aconsejar? ¿Este será un buen nombre para el primer nuevo sol? ¿Yanquic Apantonatius? ¿O debe modificarse? Mira, prefiero no hablar a la ligera sobre eso. De acuerdo. Como lógicamente corresponde un sol de agua, un apantonatio. ¿Ves? Y por supuesto, Yanquic, como quiera que lo ponga, es decir, es nuevo, se renueva. Ajá. Sin embargo, creo que se debe analizar también la demanda del público, la necesidad de la gente de entender lo que está pasando. Si estuviéramos en la cultura nahuaca, los nahuas probablemente lo hubieran llamado así, o le hubieran dicho el siguiente, apantonatio, no sé. ¿Qué te parece si un día lo discutimos? También Sí, los y lo conceptos más, pueden tener un nombre propio y un nombre popular. Entonces, es sí, necesario. y quizá lo más honesto sería dar ese paso una vez que se haya resuelto el anterior, ¿no? Porque todavía estamos en el dilema de cómo es que los soles tienen esos nombres. Sí, de hecho, las fechas propias, los tonales de cumpleaños, digamos, de los soles son otros. No son los que aparecen en la piedra de los soles. En la piedra de los soles aparecen sus nombres alquímicos, pero en los códices aparecen sus cumpleaños. Esto todavía es un tema de desarrollo, ¿ok? Es que hay un montón de temas. Voy a esto. Tú llevas al menos 6, 7 años estudiando el calendario ya de manera intensa, ¿no? Yo llevo 28 años estudiándolo sostenidamente. Y todavía quedan temas tan grandes como este por investigar. En otras palabras, no se puede entender este calendario y menos transmitirlo así en una conversación de un ratito, ni en una conversación ocasional de esquina, ni porque me lo dijo un abuelito. No, es una ciencia. En el pasado estaban todas las condiciones, requería décadas. Al Tonapoque le daban su título, su equivalente, ¿no? Su permiso para, que será a los 20 años, algo así de estar estudiando. Para quienes, digamos, no conocen de este calendario o nos miran desde otra cultura, puede parecer extraño esa importancia tan grande que le dieron al calendario los anahuacas. Pero hay que entender lo siguiente, no es un calendario, el calendario es solo uno de los elementos del sistema. El sistema es otra cosa. El sistema surgió como un intento de organizar el cosmos simbólicamente. Tiene un calendario, pero también tiene un mecanismo que en lugar de medir el tiempo, mide el espacio. Y ambos sistemas se integran por completo y ambos sistemas después se reflejan en la sociedad. Por ejemplo, un ejemplo mínimo, ¿no? Los ciclos importantes para el ser humano era primero el de 260 días, que es el de gestación, y es el año sagrado. El siguiente ciclo, que es cuando le hacían, bueno, terminado el ciclo de gestación, sembraban el nombre del niñito que nacía, ¿no? El siguiente ciclo es cuando se repite el signo cargador, eso ocurre a los 4 años. Y en ese momento hacían toda una ceremonia, metían a los niñitos dentro de un círculo de cuerda y los alzaban en el aire y se los entregaban a los padres que los abrazaban. Se llama la ceremonia del abrazo. Todavía existe en alguna comunidad, creo. Después, cuando se repetían los números cargadores, que es a los 13 años, otra ceremonia que les pintaban las caras de negro a los adolescentes ya, ¿no? Y les ponían insignias ya de adultos, se sentían importantes los niños, les daban un nombre de adulto también. Cuando se cumplía el catún a los 20 años, otra ceremonia, porque entonces pasaban a la adultez, que hacía la ceremonia del adulto, ¿no? O de, no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que después, cuando se cumplía todos los cargadores, a los 52 años había otra ceremonia en que se amarraba simbólicamente, es decir, el atado del año, esa persona ya estaba atada, había que decir que había cumplido.
con su servicio social, se le retiraba y se le daba generalmente el que se retiraba del trabajo. Era iniciado, era ordenado como sacerdote auxiliar, como tramacasque. Entonces estas personas dejaban el trabajo secular y pasaban a ser asistentes de los templos. Y todavía había una ceremonia más extrañísima, cuando aquellas personas que lograban cumplir 104 años, es decir, doble atado. Por eso esa cantidad de dos atados se llamaba el huehuete, que es la vejez, o la edad por excelencia. Y cuando, les voy a contar, cuando llegaban a esa edad, les hacían una ceremonia que la persona dejaba de ser humano y se transformaba en nahual. A partir de ahí le agarraban miedo. Los vecinos decían, ojo con este, no te la atravieses, mejor que no te mire. Supersticiones, ¿no? De la gente, pero esto nos indica cómo el calendario funcionaba en la vida. Otro ejemplo de cómo funcionaba, ustedes saben que los 20 signos tienen finalmente una distribución. Se distribuyen, por ejemplo, los 10 de arriba son celestiales, son espirituales, los 10 de abajo son materiales, pero los de la izquierda, que son de Zipacli hasta Perro, bajan, por lo tanto tienen un sentido biológico, mientras que desde Mono hasta Xochitl suben, por lo tanto tienen un sentido cultural o de cultivo. Si mezclas todo eso, te salen 4 cuartos de veintena, cada uno de ellos con su propia índole, que describen aspectos de la vida o las etapas de la vida. Y a su vez, cada uno de los signos va describiendo cosas. Les pongo el ejemplo más obvio, ¿no? Zipacli es dragón, significa la sexualidad, ese es el sentido de ese signo, es la fecundación. Después viene Hecat, que es viento, Huic, en maya, que significa la concepción. Después viene Cali, la casa, el contenedor, es el vientre materno, es decir, la gestación. Lagartija quiere decir nacimiento. Serpiente quiere decir la etapa infantil. Y así vienen las diferentes etapas, ¿no? Muerte quiere decir la entrada de la adolescencia, por cierto. Venado es la entrada en la adultez y la capacidad de reproducirse. Conejo es propiamente el desarrollar una familia, tener hijos, nietos y demás. Después viene agua, que representa las enfermedades. Y por último, perro, que es el guardián del inframundo que te lleva por el otro lado. Entonces, estamos hablando de cómo los signos tienen toda una secuencia que organiza la vida. Por lo tanto, no era solo un calendario, era un modo de organizar en general la vida, incluyendo las creencias. Porque obviamente, ¿quiénes eran los profetas de Anáhuac? Pues eran los signos. Cada profeta está asociado a un signo y por lo tanto tiene su prédica, su énfasis, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice Constituciones Diocesanas, un cronista que recogió lo que le dijeron los mayas de Chiapas. Cada signo es su profeta. Los botánicos le llaman. Adelante. Así es. Bueno, para cederte la palabra, Omey, simplemente quiero darte las gracias, Frank, por tu traducción del canto 5 de Xibalché. El canto 5 de Xibalché es precisamente un canto al calendario. Si me permiten, voy a leer el último verso, el 6, donde dice, porque él, el calendario, esparce su luz sobre la tierra y es el Señor de todas las cosas. En su mano están el sol y la luna, la estrella fulgurante, la luminosa flor del cielo, las nubes, la lluvia y los rayos, las moscas, las aves y los animales del bosque. Es un canto hermoso que recomiendo ir a leer. Está tremendo. Vale la pena musicalizarlo. La flor del cielo es bueno, ya sabes. Tremendo, gracias por mencionarlo. Pues adelante, compañeros. Gracias a ti, Frank. Adelante, Omey. Ok, pues bien interesante todo lo que se ha platicado y especializado, ¿no? También son temas pues que requieren cierto bagaje y cierto compromiso, ¿no? Cierto rigor. Les voy a compartir de una vez una página en donde estoy, bueno, aquí vienen, más bien la voy a pasar para este lado. A ver, permítanme. Okay. Bueno, son varios temas realmente los que salen aquí en el documento. A ver si ya se ve. ¿Sí, verdad? Se ve un documento
Ajá, Estaba hablando sí, ¿cómo se llama eso? test creel. Tezcrel. ¿Qué es Ajá. eso? Bueno, como para ubicar un poco el tema de hoy, ¿no? Sí. Ha habido una serie de creaciones, ¿no? El movimiento tolteca se ha caracterizado por enfocarse en las fuentes, extraer información de las fuentes y socializar la información de esas fuentes y modernizar de algún modo, ¿no? En este sentido, pues están pues productos, ¿no? De algún modo, como Kinam, ¿no? En el ambiente, que ha sido una sistematización de posturas y de elementos simbólicos, que Kinam obviamente está muy relacionado con las investigaciones de Frank que hizo también sobre calendárica, ¿no? Todo lo que ahorita hablaron de calendárica, del desciframiento del calendario, la cuestión de la arcoastronomía, eh, y justamente una visión hacia las raíces que busca tener cierto rigor y cierto compromiso con la información y pues quitar un montón de sesgos de confirmación que hay en el ambiente, ¿no? Del estudio de las raíces. Entonces, pues posteriormente hemos pasado, sobre todo pues el trabajo pues titánico, ¿no? De Frank ha sido muy importante con las traducciones, ¿no? De textos sagrados, hoy en día con lo de Huayca, ¿no? Que hemos estado en varias emisiones ya de este sabatino, hablando, ¿no? Sobre los cantos, y luego vemos también el trabajo que hace Miguel, ¿no? Que justamente agarrar, correlacionar fechas y darle pues un sentido vivo a la calendárica y una actualidad, ¿no? Muchas fechas que él nos menciona, ¿no? Que no tenemos a lo mejor tan en cuenta y que él como está tan metido en ese tema, pues lo comparte. Entonces, hemos justamente con Waikan abordado el tema de la inteligencia artificial como una herramienta para generar este tipo de productos. Y lo que me quedé pensando también, reflexionando inclusive con el trabajo comunitario que hemos hecho en la zona maya, ¿no? Hace ya unas semanas, ¿no? Que venimos saliendo de la fiesta de la Santa Cruz, la cuestión de las traducciones, la modernización de algún modo de esos textos, ¿no? Del Chilam Balam, y acercarlo a las comunidades, ¿no? Y también nosotros como usuarios de esos textos, ¿no? También hacernos responsables de esa información. En la cuestión cultural no podemos, bueno, no es muy inteligente ser ingenuos. La cultura eh, es, es una complejidad de lenguajes, una complejidad de ideologías. Entonces, ahorita lo que les quiero proponer de tema para reflexionar un poco, no sé si conocían el concepto, creo que es algo novedoso, no tiene muchos años en que está en boga, pues son las ideologías que están alrededor del desarrollo de la IA. Y no de la IA, digamos, como en este sentido, como lo que hace Waikan o como lo que se está haciendo en otros aspectos de la IA, sino más bien hacia dónde va el futuro de la IA, que le llaman una visión, pues, de que la misma IA se va a ir mejorando, ¿no? Automejorando, y le llaman una IA general, ¿no? Hay un concepto aquí que se maneja al respecto. Antes te quiero hacer una pregunta sobre esto. Creo que Ajá, lo van a agradecer los compañeros. Y sí, antes de la pregunta quiero mencionar algo, porque todo esto que tú has dicho cabe o cae en el concepto de funcionalización. sí. Así es. Sí, totalmente. Pongamos el caso de Miguel. ¿Qué está haciendo Miguel? Funcionalizando. Funcionalizar. No se quedó a estudiarlo simplemente como una polilla biblioteca. No. Vamos a ver cómo esto pasa a por Waikan. Está agarrando textos que tienen 700 o más años y los está poniendo de tal modo que se puedan escuchar con agrado en este momento. Uh-huh. Lo que pasa con Moquina o con Tonálica o con cualquier cosa que hagamos, traducciones, etcétera. Sí, Si te fijas, no es solo simplemente traducir un chilambalán, sino exacto. hacerlo de tal modo que la persona pueda entender el producto, pueda tenerlo en su mano, pueda leerlo de punta a cabo, que tenga ahí mismo las notas al pie y que además es lo que ustedes han hecho, tú y Jenny y Moy, se lo llevan directamente a la comunidad y hasta les enseñan a leer el producto. Todo esto es funcionalización. En el trabajo antropológico hay dos pasos. El primero es captación de datos. Y la captación implica interpretar el dato en la medida
de lo necesario como para poder seguir captando datos. Es decir, el trabajo arqueológico, el trabajo etnológico, etcétera, captación de datos. El segundo paso es la funcionalización, es decir, la devolución del dato a las comunidades que lo han ido perdiendo. La antropología moderna no ha dado ese segundo paso, se quedó en el primero. Y la antropología criolla latinoamericana, bueno, ni siquiera ha terminado de dar el primer paso, porque aquí tenemos que, con un poco de gestión, Vicente y Jonathan encontraron códices enteros que ni se conocían. Por lo tanto, en lo que es captación de datos, la antropología se ha quedado muy corta. Y ni hablar de funcionalización. Un ejemplo es, en unos 150 años de trabajo antropológico en México, ya con apoyo estatal, que ha gastado mucho dinero, a nadie se le ocurrió hacer una tirada de los libros de Chilambalán para hacerlo a los mayas. Sí, y de hecho aquí es donde cae, porque nosotros no somos antropólogos, ¿no? Realmente no somos de ningún tipo de academia, nadie nos auspicia económicamente, somos Iglesia Tolteca, ¿no? Con sus ramificaciones. Ese punto es importante. Y si me Totalmente. permite redondear la Sí, expresión. sí, Las academias, las escuelas de antropología, historia, arqueología, etcétera, no pueden pasar a la funcionalización, porque si lo hacen, desaparecen. exacto. Eso, ese es Para el, pasar a eso hace falta una iglesia. Y por eso ha surgido la iglesia y la iglesia está cumpliendo. Esa es la prueba de que hacía falta. exactamente. Sí, 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 y por eso nos han abierto las puertas justamente en las comunidades, ¿Claro? porque en las comunidades están hartos de políticos, vividores, y hartos de académicos extractivistas, ¿no? Sí. Entonces, pues, ante ese vacío, pues nosotros estamos llegando, porque si no llegamos nosotros, llegan otras iglesias, ¿no? Otros pentecostales, Así otros es. de El hueco se va carácter a cubrir. cristiano o musulmanes, ¿no? Que al final de cuentas es, pues, una vertiente judio-cristiana, ¿no? Una vertiente Sí, monoteísta, una vertientes bíblicas. vertiente bíblica, exactamente, ¿no? Y justo manejan libros sagrados, entonces lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Justo con la labor de investigadores, pues es eso, recobrar la literatura sagrada que Así es. existe, ¿no? O sea, nos Usar las plantean. herramientas de los invasores para detener la invasión. Es el Exactamente, único modo. exactamente. Si tú no cubres la necesidad, por ejemplo, del libro sagrado, con el libro sagrado americano, te van a meter el libro sagrado judeo-cristiano, musulmán. Ujú. ¿Ves? Y si tú no cubres la educación y la alfabetización con contenidos, con materias propias de las raíces, te van a meter raíces ajenas. Exacto. Pero este trabajo, y es necesario enfatizarlo, no lo pueden hacer instituciones surgidas de los gobiernos criollos de Latinoamérica, de los estados criollos, más bien. No lo pueden hacer esas instituciones, porque los estados criollos solo son herederos de la colonia. Imagínate a la colonia de pronto tratando de rescatar las raíces para que haya algún día un movimiento nativo, fuerza nativa. Eso es impensable. Entonces no queda más remedio que hacerlo de la manera que lo estamos tratando de hacer, y es por eso que hemos tenido tantos tropiezos para poder hacer esto. No solo por la falta de recursos, sino también porque llevamos todo en contra, incluyendo la mala voluntad de los beneficiarios. Sí, 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 porque pues de algún modo ya están parasitados, de algún modo ideológicamente, por estas modas, ¿no? Ideológicas que existen, y también por las tradiciones que han impedido, pues, que se transforme en algo benéfico para que más bien recobre una función social, ¿no? Funcionalización. Funcionalización. Eso genera suspicacia y susto, además, Sí. por parte de quienes solo quieren conservar una tradición. Uh-huh. ¿Y qué Sí. tiene que ver todo esto entonces con lo que nos propones? Ajá, entonces ahí vamos ese asunto. Creo que ese fue el contexto, salió bien, ¿no? Creo que me iba a costar, qué bueno que me apoyaste para dar este contexto más aterrizado, porque sí son temas que de repente se desbordan, ¿no? Es mucha información. Y bueno, ya estamos en una etapa del proyecto, ¿no? Del movimiento, pues sí, de la práctica cultural, ¿no? De recobrar la función, en donde se están ocupando tecnologías, ¿no? Estamos en un momento interesante a nivel global, ¿no? En términos tecnológicos, y hay una serie de ideologías que aquí les han denominado TESCREAL, ¿no? TESCREAL en inglés, y que cada una corresponde a un concepto, ¿no? Es un acrónimo. La T es de transhumanismo, la E es de extropianismo, la S es de singularidad, la C es de cosmismo, racionalismo, altruismo
efectivo y largoplacismo, ¿no? Son como las diferentes ideologías. No más falta cristianismo y comunismo, pero adelante. Ajá. Son, digamos, hay analistas, ¿no? Justamente haciendo sociales, pues analistas sociales, enterándose, ¿no? De estos avances en la tecnología y también observando a los actores, ¿no? Porque al final estas tecnologías tienen CEOs, ¿no? Si tienen gente encargada de hacer inversiones, ¿no? Y vemos que también es a nivel financiero, pues llega a ser una burbuja, ¿no? Una especulación, ¿no? Mucha gente invirtiendo en chips, invirtiendo en esta pues siguiente revolución tecnológica y de repente ya las expectativas fueron demasiadas y ya están pensando que es más bien una burbuja, ¿no? Hay muchas especulaciones al respecto. Entonces, a lo que voy es que los quienes han investigado este fenómeno desde el ámbito sociológico, desde el ámbito, pues sí, antropológico, se han encontrado estas diversas ideologías que se corresponden con los líderes de estas empresas, ¿no? De la gente que está impulsando este desarrollo tecnológico. Y entonces, hay organizaciones inclusive, ¿no? Hay figuras influyentes, ¿no? Que desde Julian Huxley, por ejemplo, y varios de estas personas, por ejemplo, son de las primeras y de las segundas oleadas de proyectos eugenésicos, ¿no? En donde precisamente lo que se enfoca es que el largoplacismo, ¿no? Viéndolo como procesos de muy largo plazo, digamos que el fin justifica los medios, porque hay muchos, digamos, daños colaterales al desarrollar estas tecnologías, pero como lo ven a nivel de muy largo plazo, pues digamos que está justificado, ¿no? El hecho de la explotación de recursos, ¿no? El agua que consumen los centros de datos y también la gente, ¿no? Porque nosotros recibimos el producto de la IA, pero antes de llegar a ese producto tuvo que pasar por analistas de datos, que son personas que los ponen a ver videos, que los ponen a generar como ese tipo de criterio para alimentar a las IAs, para educarlas y que nosotros obtengamos un producto. Entonces nosotros como usuarios de esas IAs que pagamos una suscripción y que estamos dando, digamos, nuestros recursos para que esto se mantenga, pues de algún modo esto es lo que está por debajo, o más bien en la mente de las personas que están controlando y que están promoviendo estas tecnologías, ¿no? Por eso mencionaba que no podemos una pregunta, ser ingenuos. va muy rápido, Sí. muy rápido. Entonces, como usuario de la IA, lo que debemos saber es que debajo hay un conjunto de personas con un conjunto de ideologías. Con un conjunto de ideologías. Y una pregunta, ¿son ideologías conscientemente asumidas? Sí, son eugenésicas. Se corresponden desde un punto de vista, desde acuerdo con este investigador, provienen de una visión eugenésica, ¿no? De mejora. No, pero no te pregunto eso, sino hasta qué punto están conscientes quienes crean todo esto de estas ideologías. Sí, son conscientes porque están haciendo inclusive organizaciones, ¿no? Y más bien son practicantes del transhumanismo, por ejemplo. Y son posiciones filosóficas también. Sí, posiciones filosóficas. Filosóficas con un sentido práctico, pragmático. Sí, pragmático, sí, y sobre todo. Religiones. Sí, tal cual, y racionales, ¿no? Son un tipo de nueva religión realmente, ¿no? Porque se plantea, no sé, cuando empecé a leer esto un poco, no he terminado de leer toda esta investigación, les invito a que la investiguen, aquí está el link, arteestética.org, está interesante, es un documento completo donde aborda el tema y pone muchas citas, pone muchos autores para ampliar el tema, y es importante verlo porque lo que mencionaba, no podemos ser ingenuos, ¿no? Las tecnologías tienen también una carga ideológica, ¿no? Claro. La visión, hoy se habla, por ejemplo, de términos como el tecnofeudalismo, ¿no? Y tienen una visión, una lectura marxista, ¿no? En donde dicen, no, pues nos quieren controlar y nos quieren someter. Y digamos, pues sí, pero si no lo enfocas desde un punto de vista más amplio, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, pues te quedas nada más como en la cuestión de darle una reacción a esa tecnología y no más bien ser proactivo, ¿no? Y más bien, pues, Oye, utilizarla. Miguel hace rato quiere hacer una observación. Ah, sí, Miguel, es que estoy nada más en el documento. Sí. Sí, adelante, Miguel. Sí, gracias, compañeros. Bueno, yo considero que está bien disponerse a avanzar en cualquier sentido y desde cualquier civilización, pero quiero dar un paso atrás y señalar lo siguiente.
Si no se corrige la conducta imperialista y si se sigue esa tendencia, pues por muy buenas intenciones se va a destruir lo importante. La conducta del imperialista tiene una Imperialismo. contraparte que es la conducta por merecimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta estas dos conductas y cómo el ser humano va a avanzar a través de una u otra, porque me parece que es esta herida histórica de hace 534 años, todavía no la entendemos, todavía no la No lo vemos tenemos. bien, Ni se todavía menciona. no asimilamos el choque entre dos conductas, una reprobable, una que dan ganas de hacerse parte, el merecimiento. Y bueno, Eh, solo quería señalar esto. Miguel, hay un detalle sobre eso que dices, si me permites, Omey, porque creo que es importante también para lo que estás comentando acá. Jesús puso una parábola una vez, dijo, un individuo tenía un campo de trigo y vino un enemigo y le arrojó semilla de cizaña. La cizaña da una planta similar al trigo al principio. ¿Ves? Entonces, le dijeron los jornaleros, no los obreros, oye, mira que te han contaminado el campo de cizaña, ¿quieres que la arranquemos? Y dijo el dueño del campo, no, todavía no, porque son parecidas y no sea que arranquen el trigo junto con la cizaña, esperen que crezca. Ya cuando crezca se sabrá cuál es cuál. Y creo que antes de, digamos, criticar lo que está pasando, bueno, una cosa es mantener una conducta crítica alerta y otra cosa es convertirse en un crítico profesional, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y creo que es demasiado pronto. Estamos apenas inmersos en este asunto. Supongo que tiene que ver con lo que nos va a decir Omey. Sí, totalmente. Pues sí, justamente estamos en una época muy interesante, ¿no? Lo mencionaba hace rato, porque pues sí, no hemos visto realmente pues hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero más bien no es de quedarnos viendo. Lo que noto también como al respecto de esto es que pues no hay en la red, no hay hasta que se empezaron a crear estos contenidos, ¿no? Desde el movimiento tolteca, la visión que tienen en el extranjero sobre la cuestión de acá, de América, ¿no? De hecho acaba de pasar, ¿no? En la cuestión política, ¿no? De que vinieron unos españoles, ¿no? Unos madrileños y se despertaron como un montón de prejuicios, ¿no? Al respecto, decían, no, pues es que acá había tribus, ¿no? Unas cuantas tribus y más bien les adelantamos 1500 años a su civilización porque pues los europeos llevamos la civilización para allá, ¿no? A ese nivel de falta de información, de carencia de información, estamos, ¿no? A nivel global, ¿no? Viéndolo como humanidad. No se ha contemplado realmente en su justa medida el anáhuac, ¿no? El tahuantinsuyo, ¿no? El valor que tiene y el aporte que han hecho a nivel global. Y también no se ha valorado porque no conviene, ¿no? Al final no les conviene a los que están haciendo ese tipo de tecnologías porque su visión es conquistar otros mundos, ¿no? También aquí ellos buscan el cosmismo, ¿no? Tener una visión de conquistar otros espacios, ¿no? Otros planetas, ¿no? Tenemos a personajes, ¿no? Como los que están ahí generando los viajes interestelares a la luna, a diferentes lados, como una cuestión de turismo, ¿no? Obviamente quien tenga para pagar, son cuestiones de millonarios, pues van a poder ir, ¿no? Entonces, esa es la visión que se desarrolla, pero en sus bases, pues sí, tienen muchas relaciones con el cristianismo, ¿no? De base. Al final, la visión es esa, ¿no? No tienen como un diálogo con otras concepciones, ¿no? Siempre más bien es como, pues es que ya descubrimos todo, ya nos acabamos casi los recursos de este planeta, hay que ir por otro porque el límite lo ponemos nosotros y el límite solamente lo podemos hacer nosotros. Y como tiene una cuestión también racial, ¿no? Como la gente millonaria y la gente que tiene los recursos y el poder está encumbrado en ciertos lados, ¿no? Como lo menciona Miguel, con esta visión imperialista, y realmente no ha habido un correlato, ¿no? Porque han sido parasitadas las civilizaciones de este continente por otras ideologías,
nunca hemos levantado la cabeza realmente y nunca hemos decidido, no, pues aquí hay algo interesante que decir, ¿no? Lo máximo que se puede decir a relación de las civilizaciones antiguas actualmente, y se habla como de pueblos originarios y de pueblos indígenas, pues es que cuidan mucho el medio ambiente, ¿no? Que tienen, preservan los ecosistemas y se hacen uno con el ecosistema. Eso es una idea Prácticas, europea. Eso es una idea exactamente, europea. En realidad no es así. eso es a lo que voy, ¿no? Si algún pueblo está desplegando el medio ambiente, justamente el pueblo indígena, porque no tiene Bueno, otra posibilidad. exacto, pero entonces ese es el manejo que le da justamente a la ideología que acá se está promoviendo, ¿no? De raíces. Entonces, ¿cómo contrasta, ¿no? O sea, al final, si tú lo enfocas desde este punto de vista, ¿no? De las ideologías que están detrás del desarrollo de la IA, ¿no? Como este impulso, pues realmente la cuestión indígena y la cuestión de raíces, pues simplemente es atraso, es retrógrada, porque no realmente está generando una rentabilidad, ¿no? La visión también es muy utilitarista en ese sentido, ¿no? O sea, A ver, es como el equilibrio. pero no creo que esta cosa que se llama tres Kriel, ¿no? Ah, Algo sí, así, esté interesado siquiera en juzgar, evaluar o comprender la visión anahuaca ni la no, visión de ningún para nada, pueblo nativo. no, en lo absoluto. ¿Qué es lo que proponen ellos en concreto? ¿Por qué no traes esto? Pues lo que proponen ellos es ¿Qué es mejorar transhumanismo? el Puedo transhumanismo. ver la palabra transhumanismo. Transhumanismo. Esto es mejorar la humanidad en términos físicos, es decir, tener transformaciones en el cuerpo, ¿no? Físicas, para ampliar el rango de vida de un humano a 500 años, ¿no? Que una persona pueda vivir durante épocas muy amplias con el avance tecnológico. Manteniendo la fertilidad. Sí, sí, inclusive con fertilidad in vitro y con cuestiones, justamente la IA. 500 años produciendo hijos por cada individuo. No, más bien máquinas, ¿no? Robots que estén generando Ok, no, yo digo, si ya humanos. somos una plaga, imagínate tú si multiplicamos por 6, 7 la duración de la vida. Es Pero bueno, ¿qué más propone el transhumanismo? pero más bien, ¿sabes? Lo paradójico o lo interesante es Sí. que esto ya tiene cuestiones, son investigaciones y son mucho capital que se está invirtiendo en esta tecnología, ¿no? Que es En concreto, biotecnología con IA. quieren que una determinada especie de simio viva Sí, siglos. sí, Bien, ¿qué más quiere totalmente. el transhumanismo? Pues conquistar otros planetas, ¿no? Eso es Una visión. transhumanismo. ¿Eh? Eso es transhumanismo. No, esto es cosmismo. Acosmismo. Ajá. O sea, digamos, o sea, no es que ellos se asuman como tal con este acrónimo. Este es un acrónimo que sirve para aglutinar todas esas Para tecnologías, escribir. estas ideologías más bien para describir un fenómeno Claro. social que está pasando y que los líderes y los millonarios que están haciendo estas inversiones en esas tecnologías es lo que traen en la cabeza y son las organizaciones que están creando, ¿no? O sea, no solamente que lo tengan en la cabeza o que se lo Bueno, también lo imaginen, estamos haciendo sino nosotros que lo están continuamente. haciendo, sí, Nosotros le pagamos a ellos, son millonarios porque yo les doy mi dinero. Y además nosotros usamos sus recursos, incluyendo la IA, lo estamos haciendo en este momento. Así que todos estamos participando de modo activo o pasivo en este asunto. exactamente. Por eso mencioné desde un principio que no podemos caer en el error de ser ingenuos en el uso de las tecnologías y en el estar actualizados en estos temas, porque es lo que está pasando. Y más bien lo que yo noto es que, pues sí, la labor es más bien poner en el mapa a nivel global, pues los aportes y los valores de la civilización de Anáhuac, del Tahuantinsuyo, porque si no, nos van a pasar por encima y está Pero totalmente antes de llegar a esas justificado. conclusiones, antes de llegar a conclusiones y después proponer soluciones, primero me gustaría conocer de qué se trata. Ya quedamos que el transhumanismo es vivir, que el mono viva 500 años y supongo que también aumentar las capacidades intelectuales. Intelectuales totalmente, sí. ¿Las Mejorarlas. morales se plantea ampliarlas? ¿Morales? Sí. Sí. Morales en el sentido de que como tiene una visión de largo plazo, entonces la ética, pues el fin justifica los medios, ¿no? Entonces No, puede haber un no. Que desecho. tengan una posición moral no es lo que pregunto, sino plantean aumentar por algún medio tecnológico las capacidades morales del individuo. Las capacidades morales.
Digo, las intelectuales me queda claro, pero las morales las quieren ampliar también, ¿o es solo las intelectuales? O la Pues capacidad de libertad. el Bueno, altruismo, demasiado trato, ¿no? Pero diga, mínimo ser más intelectual, pero también más moral. ¿Se plantea o se les olvidó? pues sí, buscan maximizar el impacto positivo en el mundo, si es a lo que se refiere. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a una manipulación tecnológica que permita tener más capacidades individuales. Ah, sí, sí, se está Vamos haciendo. arriba, a la primero, si me permite, para ir uno por uno, porque quiero entender esto. Entonces, transhumanismo. Podemos decir que aumentar la vida, aumentar capacidades. ¿Qué más? Mejorar radicalmente el organismo humano, permitiendo Mejorar el así ser organismo, es decir, resistencia ante enfermedades y demás. exactamente Bien. Y lo superinteligentes. siguiente que es, no Inmortales. leo la siguiente palabra, ¿cuál es? ¿Qué es? Extropianismo, Sí, extropianismo, ¿qué es? es una variante libertaria del transhumanismo y que se enfatiza el enfoque en la racionalidad y en la autotransformación y en el progreso científico, tecnológico y crecimiento económico. Es el cientificismo, Sí. versión siglo XXI. Y debajo dice singularismo. ¿Qué dice? Singlaritarismo. Ajá. Es una variante también del transhumanismo que enfatiza la fusión entre máquinas y humanos. Fusión entre máquinas y humanos. Que no nada más a nivel biológico, sino más bien biotecnológico, ¿no? Tener chips implantados, en fin. Okay. Y luego el cosmismo es lo que te mencionaba, el desarrollo de una inteligencia artificial consciente nos ayudaría a colonizar el espacio. Es decir, todo esto para colonizar el espacio, ¿sí? ¿Por algún propósito específico o solo porque sí? Porque pueden, ¿no? Y porque más bien eso va a solo ser porque pueden. Okay. una mejora en las condiciones humanas, ¿no? De su desarrollo. Por mejorar. Okay, eso es algo. Y debajo que dice racionalismo. El racionalismo, ¿sí? Esto se refiere, pues, mejorar el razonamiento humano y la toma de decisiones, tener una visión pues, racional del mundo y el avance de la humanidad para el futuro, ¿no? En términos racionales, como con estadísticas, con datos, ¿no? El manejo de datos. Manejo racional de datos. Manejo de pensamiento racional, finalmente. Pensamiento racional, sí. No pensamiento mágico, no pensamiento supersticioso, ni tampoco... Oye, ¿y al pensamiento mágico qué le piensan hacer? ¿Eliminarlo? Pues si nos sirve, sí, se va a ver como un atraso. Es decir, si tenga pensamiento mágico, no cabe en el sistema y pues se le elimina. Está muy bien. ¿Y qué más? Sí, el movimiento, el altruismo efectivo. Ajá, ¿qué es eso? Pues que busca maximizar el impacto positivo en el mundo, ¿no? Con esa racionalidad, usarla como instrumento. Es decir, el impacto positivo para los que se alinean con esto. Para los que se alinean. Los que tengan otro tipo de pensamientos van a ser extinguidos. Exactamente. Por eso mencionaba que era una visión eugenésica, ¿no? Porque lo que busca es eso. Busca mejorar el propio grupo. El propio grupo. Sí, exactamente. Y el largoplacismo es que plantean que como son periodos de tiempo muy extensos, entonces justamente enfatiza la importancia moral de convertirse en una nueva especie posthumana, colonizar el espacio, controlar la naturaleza, maximizar la productividad económica y generar el mayor beneficio posible dentro del universo. Oye, ¿y a largo plazo qué le llaman? ¿Tienes alguna idea de qué plazo concreto? ¿Qué significa largo plazo en esta conmovisión? Pues milenios, ¿no? Milenios. Milenios. Sí. Es decir, la idea es mantener este intento durante milenios. Sí. Porque va a haber humanos inmortales, entonces, pues. Todavía son ambiciosos. Sí. Me gusta eso que se proponga un intento durante milenios. Sí. Entonces, aquí hay una serie de personajes que están como vinculados a estos movimientos en cada punto y las organizaciones que están creando para que esto se lleve a cabo. Ok. ¿No? Y podrías decir tú que lo has estudiado, que eso resume más o menos ¿qué cosa? El acrónimo, digamos. No, resume el acrónimo, pero el acrónimo resume qué cosa. ¿Cuál es la propuesta? Pues más bien lo que hay por debajo del uso de las tecnologías. Es decir, es una simple descripción de hechos, de cosas que están pasando. De cosas que están pasando, sí. Y más bien para dónde va. Esto, digamos, estos acrónimos, estas ideologías, están, digamos, arropando el proyecto de generar una inteligencia artificial general, la cual se va a ir mejorando por sí sola y va a poder tener los frutos que
que ellos quieren, ¿no? Autoevolutiva. Ujú. Oye, Autoevolutiva. sobre eso te quiero preguntar algo, pero Miguel está levantando la mano, me parece, sí. Sí, simplemente me pregunto si esto pueda estar coordinado de la mano con el merecimiento. Cuando hablé de la libertad, pues yo pienso que el transhumanismo nos va a invitar a, o nos va a modificar ya hasta para comer plástico, ¿no? Porque no veo que en ningún momento se pretenda ceder siquiera un pedazo de tierra a los núcleos familiares para que produzcan alimento como era antes. Aquí Entonces, surgen varios temas y me me gustaría pregunto, enfocarme por ahí. Sí, adelante, ajá, Miguel, sí. me pregunto Sigue cómo un hablando, yo no te proyecto de, escucho. sí, me pregunto cómo un proyecto de tal envergadura eh, no toma en cuenta que si se empoderan los núcleos familiares, va a haber bienestar comunitario. Más bien veo como si quisieran manejar el mundo como un videojuego. Sí, mira, te pongo un ejemplo sobre esto que acaba de decir. Si le echo todos los días eh, comidita a los pájaros, crecen enseguida. Pero el día que no esté, se va a morir porque ya no tienen capacidad de buscarla por sí mismos. Yo estoy viendo en todo esto que me planteas, Omey, primero, rutinas mentales, es decir, repetición de cosas que se están diciendo desde hace milenios sin analizar si realmente vale la pena o no. Segundo, ingenuidad, una tremenda ingenuidad. Además, mucho optimismo, lo que me parece muy bien, significa que hay energía detrás. Tercero, cuarto, estoy viendo superficialidad de enfoque. Si quieres trazar un proyecto largoplacista, lo primero que tienes que estudiar es la historia. Si quieres hacer algo transhumanista, tienes que definir qué es lo humano y eso incluye a todos los seres humanos, no solo a tu grupo. Ujú. Y así sucesivamente, comicismo. Hombre, viajar a otro planeta, ¿te parece cómico? Me parece elemental si ya tiene una chatarra para poder viajar, ¿no? Pero vale la pena dedicar esa energía a ese esfuerzo o hacerlo antes del plazo necesario. Obviamente, no sé, los españoles pudieron atravesar el océano en una cáscara de nuez. No tenían todavía la tecnología de los viajes, pero podían hacerlo y lo hicieron. Pero el resultado fue catastrófico, no solo para la cultura de América, sino también para la propia España. Y te pongo un ejemplo. Se adapta a un pueblo durante 3 siglos a depredar los recursos de 2 continentes, que finalmente se dedicaban a comprar esclavos. Adapta a un pueblo a depredar los recursos de otro. Y cuando falten esos recursos, ¿qué va a pasar? Bueno, es elemental. En cuanto descubrieron América, se unieron como nación. En cuanto los americanos los echaron para el otro lado, empezaron a desintegrarse y hoy probablemente no resistan al embate. Entonces, la lección de la historia es que las cosas tienen un momento idóneo para hacerlas. Y primero tú tienes que capacitarte, no solo intelectualmente, sino también moralmente, en otros sentidos. Y tienes que acumular las energías necesarias. Si vas a viajar a la luna solo para que el enemigo no lo haga antes, porque tú necesitas los recursos de la luna, está bien, pero estás matando moscas a cañonazos. Hay formas mucho más eficientes de hacerlas. Y aquí es donde entra la toltequidad en el asunto. La toltequidad es simplemente la vocación de homogenizar los símbolos e instituciones para que no se desperdicie energía. ¿Qué sentido tiene que 2 o 3 potencias estén compitiendo a ver quién llega primero a la luna? Si esa misma energía se puede dedicar a algo muchísimo más constructivo, llegarías antes además. De haberse aplicado la Toltecayo a escala mundial, en vez de haberse destruido, hoy estaríamos en el siglo 23, 24 en lo que respecta a tecnología. ¿Ves? Tienes algo tan elemental como, no sé, les pongo un ejemplo, cuando llegaron los europeos a Sudamérica, también en Mesoamérica encontraron tecnología de platino. No le hicieron caso, no se preguntaron cómo era posible y tuvieron que esperar 280 años para poderla replicar en Europa. Eso fue un atraso concreto que hubieran podido subsanar. O te pongo otro ejemplo, si los vikingos se hubieran interesado por el cero maya, Europa no hubiera tenido que esperar hasta la época de Colón para poder hacer cálculo racional. Entonces, en el movimiento nosotros estamos obligados a pensar antes de actuar, a tener en cuenta todos los elementos antes de actuar, no actuar a lo tonto, porque entonces estamos quemando energía. De esto nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en estos intentos de apoyar a los mayas.
Si lo hacemos a los tontos, simplemente gastamos el poco recurso que hay y no pasa nada. En cambio, cuando se hace como debe ser, esa semillita prende y fructifica. Es lo que aprende cualquier campesino después de un tiempo. Es en su momento de plantar, no es en otro momento. Eso le falta a la civilización global. La civilización global es muy reciente. Apenas tiene 500 años y eso en el plan de las civilizaciones es nada. De hecho, de esos 500 años, el punto de conciencia de civilización global tiene apenas 100 años. Empezó en el siglo XX. Le falta mucha experiencia. Esto que yo estoy viendo aquí es una sarta de posiciones optimistas y bastante ingenuas. ¿A dónde va a evolucionar la IA? ¿Qué va a ser el propio recurso? ¿Qué va a ser la herramienta? Por sí misma. La herramienta tiene una fuerza. La herramienta se está modelando a sí misma. Y por otro lado, la modalidad de la época va cambiando. Me acuerdo que cuando yo era niño, todos los niños querían ser cosmonautas. ¿Ok? Porque estaban yendo a la luna en ese momento. Pero ahora no me parece que los niños quieran ser cosmonautas, quieren ser otra cosa que yo ni acabo de entender. La modalidad de la época va cambiando y según cómo esté la moda, así son los recursos para sostener los proyectos. Estamos sosteniendo la IA porque nos da beneficios, porque nos conviene a todos. Y por eso mismo es que hay grupos de opinión que quieren eliminarla, como el Papa, el comandante Marcos, etc. Supongo que el que manda en Corea, supongo que el dueño de Cuba, estén en contra de que el pueblo pueda usar esos recursos, pero los demás sí queremos usarlo y por eso lo estamos manteniendo. ¿A dónde va esa disposición? No es a donde digan los millonarios, como dices tú. Finalmente los millonarios lo son porque están chambeando y nosotros les estamos dando nuestro dinero. ¿Ves? No es que nacieran así. ¿A dónde va todo esto? Yo pienso que va a un pacto social. Pienso que va a un pacto social, a un pacto que va a renovar la civilización, para bien o para mal. ¿Y a dónde vamos nosotros en este potaje? ¿A dónde vamos nosotros? Bueno, yo creo que nuestro deber es tratar de estar presentes en ese pacto. Primero, conociendo lo que pasa, aceptándolo, teniendo juicio crítico y aportando datos históricos, datos civilizatorios y demás. ¿Qué falta en todo este paquete? Comprensión de procesos sociales, comprensión de procesos históricos, civilizatorios, culturales, comprensión de esos procesos. ¿Quiénes dirigen esto? Personas que a lo mejor saben mucho de cibernética, pero no les hagan una pregunta de historia. ¿Quién es el destinatario de esto? El pueblo. El pueblo es su historia. Tarde o temprano va a haber una contradicción. Yo creo que la contradicción ya empezamos a verla desde el momento en que un personaje tan pesado como el Papa se opone a la IA. Que en realidad no es que se oponga a la IA, vamos a ser honestos. Se opone a que tú uses la IA. Eso es lo que le molesta. Entonces, se me hace que todas estas cosas en menos de 10 años van a parecer antiguayas. Van a parecer antiguayas. Se me hace que en menos de 10 años va a haber intentos de generar una propuesta histórica. Ustedes dentro del movimiento Tolteca están participando de una propuesta histórica, pero esa no se ve más allá. Y es una propuesta histórica que no le cierra las puertas al desarrollo tecnológico, pero que enfrenta una contradicción y nosotros tenemos que resolverla. ¿Querías decir algo, Miguel? Sí, bueno, para que esos tristes sueños de estos personajes se realicen, pues, y no sea un callejón sin salida, primero van a tener que salir del prejuicio, el prejuicio que se ciñe sobre el mundo, de no querer ver la sustitución de instituciones, es decir, la imposición de instituciones. Si solamente piensas que tu camino es imponerte sobre los demás, tus propias instituciones, y no ni siquiera das la abertura para que una institución surja, bueno, ya se entiende inmediatamente que estamos hablando de esclavitud. ¿Y qué tú le recomendarías Entonces, bueno, específicamente para eso? la cuestión es cómo desde el merecimiento comenzamos a sembrar las propias instituciones. No me refiero a la posición filosófica, sino a lo práctico. ¿Qué tú le recomendarías a quienes están diseñando
el futuro tecnológico de la humanidad para entender que no es buen negocio imponerse a los demás. Bueno, yo les Desde un punto de vista recomendaría práctico, que puedan entender. pues estudiar para que ¿Estudiar puedan qué? ampliar su ¿Estudiar concepto de qué? humanidad. ¿Estudiar qué cosa? En Bueno, particular algo. podemos estudiar este periodo histórico de cientos La de miles de historia, años donde, ajá, así. Estudiar la historia, así de sencillo. Y darse cuenta de que si te impones, claro, vas a depredar energía y vas a construir un castillo de naipes. Porque cuando ya no recibas esa energía, porque finalmente el despojado tarde o temprano se va a dar cuenta, se te va a caer el castillo. Acabo de mencionar lo que le pasó al Imperio Español, es lo que le va a pasar en unos 20, 30 años, si acaso, al Imperio Ruso. Construyalo con energía ajena y cuando los demás se despierten, se te va a caer, se te va a acabar. Es el estudio de la historia. ¿Cuál sería la posición inteligente? Aceptar aquellas lecciones de la historia que permitieron construir castillos sólidos sobre la piedra, de piedra, no castillos de naipe, y mantener procesos civilizatorios durante milenios. Ellos quieren estar aquí dentro de 10.000 años, tienen que estudiar pueblos que lograron sostenerse durante 10.000 años. ¿Ves? No procesos efímeros. Entonces, mi recomendación para estos muchachos, son jóvenes, generalmente todos estudian la historia. No lo van a resolver con llamarada de petate, es decir, con llamada de petate significa fuego de petate, es mucho fuego, mucha luz durante unos segundos, después se acaba, ¿no? Así no lo van a resolver. Tienen que profundizar un poco. En lo que ellos están trabajando, el pueblo también se está educando y está aprendiendo a usar y a defenderse de los abusos. El pueblo sigue evolucionando. Si no incorporan la visión toltecayo, es decir, si no incorporan la vocación de homogenizar sus símbolos e instituciones, el desgaste, la fricción provocada por las contradicciones sociales va a ser mayor que la ganancia. Y en ese momento se acaba todo. Es más, se puede acabar Internet. No digo ya, sin Internet. Basta con que algún estado se vuelva loco y tire los satélites. Eso puede ocurrir mañana. Y el líder de ese estado no cree que va a ser un tipo tecnológico, ni muy pulido, ni nada de eso. Es un camote. Es decir, es una persona bestial que simplemente agarró el poder y tiene las armas para hacerlo. Hoy nos dirigen verdaderos camotes. Afortunadamente. Porque si fueran muy inteligentes, nosotros no existiríamos ya. Sí. Sí, y aquí el tema, como para ir ya finalizando, porque ya nos prolongamos un poco, es si tú no usas la herramienta te termina utilizando a ti. Entonces, Claro. Pero vale la surge pena. una contradicción. Me gustaría que tú la analizaras a ver si un día la platicamos. Surge una contradicción. ¿Eh? La herramienta es posible gracias al capitalismo. Así, vamos a ser honestos. No existe IA socialista, como dice Sanders. No, eso no existe. Es gracias al capitalismo y para sostener el capitalismo. Punto. Todo el que usa Internet es fanático del capitalismo. Bien, pero el capitalismo no hubiera existido sin el imperialismo y sin el colonialismo, que es su versión americana. Es decir, sin esa transferencia tan abrupta de recursos hacia Europa, no se hubiera financiado el capitalismo. Luego, hoy no tendríamos Internet ni IA. Por lo tanto, la herramienta y el avance tecnológico dependen de un robo. Si nosotros simplemente no aceptamos el robo y tratamos de anularlo, tendríamos que empezar por salir de Internet, para ser honestos. Esa es la contradicción en que nos mete la situación mundial. Sí, Waikan, ibas a comentar. Sí, Waikan. Sí, fíjate que es un concepto bastante interesante, pero si algo que nos enseña la toltequidad es que la naturaleza per se es despiadada y depredadora. Y es algo que paradójicamente también nos enseña a que los recursos que tenemos que, eh, por así decirlo, es eficiencia energética, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, creo que se equilibra la parte depredadora con la parte
bueno, su contraparte es la eficiencia energética. Si tú depredas todo, te quedas sin nada, ¿no? Y Pues sí. la toxicidad de hacer al comulgar con la eficiencia energética es qué uso le doy yo óptimo a mis Mm, recursos, ¿no? Para llegar a un grado superior, ¿no? claro. Es, por ejemplo, este, empezando con el Internet o si nos vamos por Facebook o las redes sociales, todo eso son un depositorio de datos, ¿no? Que el siguiente paso, que es el que estamos viendo, es incorporación de IA, ¿no? Y en algún momento donde los procesos no fueron eficientes, esas burbujas van a reventar. O le Claro. revientan al que está capitalizando eso, o le revientan a la sociedad, ¿no? Sí, también hay una cosa, Huaycán, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando, cuando te acostumbras a comer como un ser humano, ya no quieres comer como un cerdo. ¿Ves? Ya no te basta con Sí, un poco de pienso. En otras palabras, si revientan las burbujas tecnológicas y se cae el sistema, la misma gente lo va a reconstruir. Los mismos chavos van a decir, no, yo no me resigno a no tener internet. Y van a crear otro internet. Y así, eso va a seguir pasando, porque ya sabemos, ya conocemos esto. Creo que estamos viviendo un momento privilegiado. Creo que negar la tecnología es lo peor que podemos hacer. de hecho ya Tenemos está que cuidarla y usarla. sucediendo, ¿Eh? ¿Qué dices? ya está sucediendo. ¿Sí? Eso que dices, sí, ahora hay tecnologías que te permiten comunicarte en Internet. Eh, ahora por una tecnología que se llama Bluetooth, no necesitas Internet para mandar mensajes a otro lado. En otras Ya palabras, está vamos de otra surgiendo, forma. entonces, ¿Sí? exacto, Si los ya está. tecnócratas estudiaran la historia, sabrían, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, sabrían que cuando cayó el Imperio Romano, de pronto parecía que todo se había perdido y no. El conocimiento fundamental se conservó y además se pulió, se refinó, cambió la forma de la sociedad, pero se perdieron cosas que eran salvajismos que tenía la gente en la época romana y se creó un cierto refinamiento. Eh, claro, ya no era tan masivo, ni andaba todo el mundo en el imperio, ni había carreteras brillantes, ni, ¿ves? Pero en ciertos nichos que eran los monasterios empezó a refinarse el conocimiento y se generó la sociedad moderna. De manera que si se cae el sistema, va a quedar el conocimiento, por lo menos lo principal del conocimiento, y solo va a cambiar la civilización, y creo que nosotros debemos estar ahí. Por eso les he mencionado que nuestro cometido ahora es crear trincheras, reservas de conocimiento. Así como están haciendo los gobiernos grandes silos donde tienen granos y genomas de todo tipo, ¿no? Por si acaso, tenemos que acumular conocimiento para que en el futuro digan, ¿saben qué? Hubo soluciones en el pasado y la historia es un factor fundamental del futuro. No podemos olvidar la historia si queremos tener un futuro, porque un futuro sin historia es como un papalote o una cometa sin rabo, sin contrapeso. Va a ir para donde quiere el aire, ¿ves? No va a tener su propia estabilidad, es como un barco sin timón. Necesitamos ese timón, esa orientación, y es la perspectiva, la visión perspectiva. La visión perspectiva es lo que nos diferencia de un animal irracional. Nosotros podemos tener una perspectiva. ¿Y cuál es esta? La histórica. ¿Quieres futuro? Hurga en tu pasado y averiguar lo bueno y lo malo para consolidar lo bueno y no repetir lo malo. Eso se llama sentido común. Y es el actual estado de evolución del primate. Renunciar a ese estado de evolución y volver a ser primate. Tú puedes ser un chimpancé y saber de tecnología cibernética, ¿ok? Para ser humano se requiere otra cosa. Así es. Y bueno, si la filosofía en algún momento llega a salir del prejuicio en el que encierra lo que califica por ser humano y profundiza en su descubrimiento, profundizará entonces en el conocimiento de otras humanidades. Es decir, ser humano no es solamente el ser humano que nos están contando en la historia universal. Entonces, la filosofía podrá tener un papel muy importante, pero requiere desprenderse del prejuicio y no solamente desprenderse, sino realmente adentrarse en el sacrificio de estudiar. Sí, sí. Y de saber comparar, Miguel, saber ubicarse a uno mismo históricamente. Mi impresión es que el futuro, y esto te lo digo a ti, Omey, en el contexto de lo que nos estás diciendo. Mi impresión, porque me equivoco, pero mi impresión es que el futuro, en cuestión ya de 2 o 3 siglos, será así. La cultura va a estar depositada en monjes guerreros.
el resto de la sociedad va a estar en un estado caótico. Y esos monjes guerreros se van a unir en cofradías, en órdenes, en monasterios, lo que te dé la gana, para poder defenderse, como ya pasó. El nivel de cultura va a ser, pero sofisticado, muchísimo más alto que el que tenemos hoy. Nos va a parecer que este momento actual es burdo, es pesado. Todavía estamos manejando enormes estados con tremendas estructuras. Entonces va a caer en la medida que, por supuesto, aumente la comunicación, la capacidad de comunicarse y de tomar decisiones con independencia de los estados y demás, van a empezar a quebrar. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar un caos social en que la cultura se va a refugiar en aquellos que pueden llevar. Entonces va a haber una época de merecimiento y también va a ser una época despiadada, porque merecimiento significa que si no mereces, vas a ser cortado. Creo que eso es lo que viene. No es lo que yo propongo que pase, pero creo que es lo que va a pasar. ¿Qué te parece, Rui? Sí, pues de hecho es la eugenesia, ¿no? Lo que plantean ellos es de algún modo Sí, también okay, mira que coincido sí, con alguien. coincide. Y Okay. justamente coincide porque al final es un enfoque racionalista, ¿no? Lo que yo me he encontrado un poco analizando el tema, pues es que justo mucho de lo que promovemos aquí en el movimiento, pues tiene algunos rasgos interesantes con estas ideologías, ¿no? La visión tecnológica, ¿no? De no tenerle miedo al uso de las tecnologías. Claro. Pero en el movimiento tenemos ese factor histórico, ¿no? Que conocemos la historia porque la estudiamos y porque no nos comemos las narrativas que los estados nos quieren vender o que los académicos nos quieren vender, y más bien es eso, ¿no? Entonces, creo que para la gente que nos sigue desde hace tiempo, pues es como para reflexionar, ¿no? Sobre todo es para la gente que nos observa, que está al pendiente de lo que estamos promoviendo, pues que se den cuenta, ¿no? De que el hecho de que sigan al movimiento y de que estén al pendiente de la información que se está transmitiendo es un uso de la tecnología que están haciendo que les beneficia, ¿no? Y que en las comunidades que se vayan creando es para eso, para generar trincheras culturales y de conocimiento y refugios frente al caos que está viviendo actualmente la humanidad, ¿no? Entonces, pues eso, retomar esto que menciona Miguel del merecimiento, pues sí, es bien importante, ¿no? Que no caigamos en esta visión de consumidores parásitos únicamente de la cultura, ¿no? Creo que la visión tolteca es crear, ¿no? Conectarnos con esa, responsabilizarse El y tener crecimiento una es, visión si algo pagarlo. Sí, y justamente modular esta cuestión racional. Somos muy insistentes en la cuestión racional, en la cuestión de indicadores, en la cuestión de la historia, con rigor, pues porque no lo hay, porque no vemos que hay una carencia, sobre todo en las raíces, ¿no? Pero también hay que modularla, tampoco es un excesivo racionalismo porque terminamos con estas ideologías como las que Lo acabamos de ver. humano es un fenómeno complejo y luminoso, es decir, no se puede definir con axiomas y ya. Eso es un principio de sabiduría y con eso tenemos que luchar. Oye, el tema está tremendo como para meternos en otro tema que me gustaría tocar un día, y es lo que dicen las profecías anahuacas para futuro lejano, para el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? Cosmismo, el largo placismo. No, el largo placismo. Imagínate qué palabra tan elegante. Lo que dice la profecía anahuacas para el largo placismo. ¿Qué les parece? Porque ahí están recogidas y podemos especular un poco a partir de lo que estamos viviendo. Eso también nos orienta en la actualidad. Sí. Porque nosotros no somos, como dicen, no somos un grupo pasivo. Somos creadores de cultura. Tenemos una responsabilidad frente a futuro. ¿Qué hacer hoy? Exacto, por eso mencionaba lo de no hay que ser ingenuos, hay que tomarnos en serio la situación porque los proyectos se están cristalizando. Para mí, lo que está haciendo Huaycan, lo que está haciendo Miguel, lo que están haciendo muchos compañeros, ¿no? Está cristalizando realmente. Y la IA también está cristalizando. Y la IA está cristalizando. Si le tenemos miedo de ese reto, pues vamos a hacer relleno. Miguel, porfa. Sí, gracias, compañeros. Pues ya desde 2017 ha habido matrimonios entre personas y máquinas. Entonces lo que me preocupa y lo que creo que va a pasar es que va a ser reconocido como humano antes la máquina que el indígena. Y esto nada más evidencia el desconocimiento de la historia. A ver, la nota filosófica, claro, es otro tema a platicar. Compañeros, ya nos pasamos bastante del tiempo. Jonathan, si tienes algo que decir.
Pues sí, vamos a saludar. Ha estado muy interesante todo. Y bueno, pues hay varios comentarios. Pero bueno. Saludos a Isabel Noemí, desde Buenos Aires, que estuvo, acá de gira artística por México. Ella en Buenos Aires, me acompañó allá a Cholula en el último día del Tonalpogüali pasado. Estuvimos ahí el 13 Flor, por ahí en Instagram hicimos una transmisión. Nos deja, una lección importante a los que nos llamamos mexicanos o nos nombran mexicanos. Ella desde Argentina, pues ha tomado clases con Miguel, conoce, ya sobre estos ciclos calendáricos y se interesa, ¿no? También, con Antonio Guadarrama también ha tomado sus clases de calendario y bueno, demás. Entonces, saludos allá a Argentina. También Javier Lugo, está Neutrón Cabo, saludos a todos, gracias Miguel Rivas, ojalá algún día te den ganas de escribir una historia para niños con todo lo que sabes. Gracias. Y sí, anímate. Harmactub también manda saludos, Toltecas de Anáhuac, también desde Cuscatán, Zagatara, también Dani Palacios, normalmente allí en Cancún, Reyes Estrada, también a Rufianex Studio, me uno a este encuentro desde Nochistlán, a Huistlitlacatl, buenos días, una pregunta para Frank, en el memorial de Sololá se menciona al Agpop Kishkhab y le dan el título de señor Nahual, ¿es porque ya había cumplido un huehuete? No, no creo que sea por eso. Es que el título también se le daba a personas destacadas de la sociedad. Por ejemplo, Bukumat, dentro del Popol Vuh también le llaman el Nahual, bueno, el, la serpiente emplumada y así. Nahual, lo mismo que serpiente emplumada, era un título social y solo significa que es una persona muy sabia. En cuanto a, en cuanto a los viejos de 104 años, a ver, es que en Anáhuac uno no nacía humano, uno se hace humano después de cierta edad con una ceremonia y demás, y esa ceremonia era anulada por otra superior, que era la del Nahual. Eso era un simple simbolismo, no quiere decir que por cumplir 104 años ya está en el Nahual, ¿no? Ojalá fuera tan simple como acumular años. De hecho, si quieres entender el Nahual, aprovecha tu juventud, que cuando más energía tienes. Sí. También a Cis Natura, Sofía Giovanna, saludos a todos. Continúo con el aprendizaje. Huistlitlacatl, saludos al vecino de Coscatán. Yo vivo cerca de Iximché, también conocida como Cuauhtemalan. Sí, y sin Sí. Che, Guatemala, es la traducción. Que me trae recuerdos eso. Algún día vamos a platicar de saga del Popol Vuh y del Memorial de Sololá, que son los anales de los cachiquiles. Algún día vamos a hablar de esos textos. Son fundamentales. De hecho, son la base de la cosmovisión de Anáhuac. A ver si empezamos a platicar también. Les pido a ustedes, Romé y Miguel, incluso David, tú si te interesa ya por los textos del lado maya, ¿no? Platicar un poco de esos textos, estudiarlos, leer pedazos, comprender las cronologías que hay detrás, sus personajes y demás. Eh, eh, es, es una tarea que yo tengo pendiente, caerle caerle a esos textos, porque la verdad yo no confío en las traducciones que andan por ahí. Sí, bueno, y también saludos a Eugenie, U9F. Merecimiento es penitencia, no religioso, es reparación. ¿Sí? Nos hace la pregunta. El merecimiento es tan simple como hacerte merecedor de lo que recibes, no aceptar lo que no has merecido, reconocer el merecimiento ajeno. Es tan simple como eso. Es decir, no te ganaste esto, pues no lo aceptes. Una cuestión de moralidad. Pero por otro lado, si quieres ganarte esto, lucha por merecerlo, no trates de despojar a otro.
Eso es merecimiento. La penitencia en sí no implica merecimiento. ¿Ok? Torturar al mono, eso no tiene nada que ver con la adquisición de merecimiento. Digo, no le encuentro relación. Eso sí, si la penitencia te enseña a no cometer un error, bueno, pues es una cuestión de psicología práctica. También tenemos a Mónica Núñez por acá, nos mandó saludos aquí en el chat y nos comenta, eliminar el pensamiento mágico es lo más mágico que he escuchado. Órale, qué interesante. Está muy bueno. Con respecto a lo que escuchábamos, Sí. bueno, varias cosas, ¿no? Me Mira, ya quedé que Mónica pensando. menciona eso, se me queda una pulga con todo lo que mencionó May, ¿eh? Te voy a decir la verdad, veo mucho pensamiento mágico detrás de estos postulados que nos leíste. Es decir, mucho pensamiento que no parte de demostraciones, sino de intuiciones, de ideas sobre cómo deben ser las cosas, pero no demostradas y no críticas. No lo estoy negando ni nada, pero sí veo todavía mucho como infantilismo. Esta idea de que voy a ser todopoderoso por implantarme no sé qué cosa, que voy a conquistar otro planeta, me parece cosa adolescente, pero bueno. Sí, pero bueno, también reflejan cristianismo, ¿no? Y cómo va la sociedad, porque bueno, querer invadir o llegar a colonizar También todos en nuevos lugares se y cuelan esas ideas, ¿no? Se cuelan. exacto. Es que son 2000 años de cultura invasora, pues es difícil. Pero bueno, a ver, es demasiado para seguirlo platicando. Sí, es justo como lo platicabas también al principio del programa con las fuentes. Una cosa puede ser opinión, y vale la pena ver y delimitar cuándo es una fuente y cuándo es una opinión, porque se te puede meter digamos, lo que ya estuviste consumiendo, que en este caso Sí, sería se esa retroalimenta. bola. Exacto. Entonces, aunque no lo veas y seguramente varias personas de estos que nos estuvo leyendo May ni siquiera tienen idea o no se asumen como cristianos y lo van reflejando. Entonces, también por eso en el estudio de las fuentes pues, hay que analizar bien y hay que definir bien Lo que dice justamente. me recuerda a los psicólogos y a los compañeros del Partido Comunista. Se consideran al margen del cristianismo, pero solo aceptan los valores del cristianismo. Si tú le hablas de otros valores, ese es el enemigo, ese es el malo, eso es que... Ujú. Estamos viviendo en una cuenca cultural que ahoga a cualquiera que no tenga mucho criterio, mucha experiencia. Ahoga a cualquiera. Y nosotros como toltecas estamos obligados a separarnos de eso. Por lo tanto, a meditar, a usar el cerebro, a no dejarnos arrastrar por eslogan, por consignas, por cosas escritas en libros, sino a demostrar experimentalmente las cosas, ser personas de experiencia propia. Estamos obligados a hacerlo para marcar la diferencia. Adelante, porfa, Luis, sí. Yo, May. Sí, y nada más mencionar, desde la antropología de la religión, estos movimientos, los que le mencioné, todas las ideologías, provienen desde la visión de la nueva era y de la teología de la prosperidad. Es interesante, los dejo ahí como elemento Dios de mío, me análisis, quito cada tema que... porque sí, perdón, pero es que creo que son interesantes que tomar, porque hay que también tomar en cuenta esto. Ahorita viene una ola a México, ya lleva varios años, justamente de la nueva era, el negocio que genera y la gente de la nueva era tiene lana para invertir en los portales y en los cuarzos y cosas así. Entonces en Estados Unidos ya empezó desde hace como unos 10 años, 5 años, ya pasaron esa ola, entonces ahorita ya viene para acá, para México, ahorita estamos como en ese punto. Entonces, creo que también tiene que ver con todo eso. Allá ya pasaron esa ola y ahorita más bien están invirtiendo en tecnología porque la lana ya la están invirtiendo en cuestiones ya de ese estilo, ¿no? Tecnológicas, pero ya nos están echando más bien la cuestión de la nueva era por acá. Habrá que luchar Entonces, para evitar que la Toltecayo naufrague en esa ola, que es una ola efímera. Sería una pena destruir milenios de cultura, ¿no? sí, Por una moda. sí. Pero bueno, pues son capitales al final también, ¿no? Mm. Versiones.
También saludos a Jesús Enrique Rosas Villa, saludos a nuestros instructores toltecas, Cis Natura, los amo. Este, también a Bernard, 5515, a mayor tecnología e información a la mano hay menor cultura y abunda la ignorancia en las nuevas generaciones y no se diga de voluntad de hacer por algo por sus propios impulsos. Es, Tocando un tema duro también. Sí, es justo también como nos comentaba May, ¿no? Si no usamos la tecnología, pues te usa. Y Sí. pues, entonces o sirves o tomas las riendas tú A ver, o y lo propongo como tema para un día, el efecto de todo esto sobre niños ujú, que no desarrollan sus capacidades cognitivas porque dependen de una máquina. ¿A dónde puede llevar esto? sí, exacto. Sí, Luego y cómo tenemos, los desorienta, Sí, perdón, Chiname, sí, sí, y sí, cómo los desorienta confundir lo que tiene solamente precio con lo sagrado o lo valioso. sí, claro, confundir el valor Sí, de hecho, métete a los sistemas educativos caros, ¿no? De escuelas privadas, Montessori, etcétera, y ellos no utilizan pantallas, ¿no? Los tienen en el campo ahí desde chicos, metiéndose con las manos, utilizando sus manos, haciéndose responsables. Entonces, no les quitan, no les dan pantallas. Los hijos de los ricos, de los millonarios, no tienen pantallas hasta hasta cierta edad, porque saben ellos, como son los que invierten en esas tecnologías, saben los daños que le puede causar a la Bueno, población. pues supongo que también la falta de pantalla genera una incompetencia en la vida, ¿no? Creo que el tema no se resuelve fácilmente. Es como la calculadora, ¿no? Sí, sí. Pasa fácilmente. Pero Ves me refiero cierta, incluso a cosas todavía más sofisticadas que se están detectando, como niños que quieren resolver su culpa dándole marcha atrás, ¿cómo se llama? Un programa de sin voz, deshacer. claro, algo como si fuera así, lo cual hace que de hecho no tengan ningún control frente a las malas acciones. Entonces, pero además el hecho de que dentro de 20, 30 años puede ser una generación de idiotas, así, que se suma al hecho de que nuestro cerebro está disminuyendo desde el neolítico para acá. Entonces me pregunto cosas. Y quizás la solución está, de hecho, en asimilar el resto, asimilar la tecnología, pero asimilar también nuevas formas de educación y nuevas exigencias para los niños y para los adultos que contrarresten. De hecho, Frank, ya ocurrió en un país, no Sí, recuerdo qué país introdujo las tablets en vez de libros, ya lo está revirtiendo por los efectos sí. cognitivos de los niños. Pero eso, ahí también le veo un problema. Si no se acepta la tecnología, esos niños van a estar en una desventaja. ¿Ves? Con Creo respecto que a es otros. más una cuestión de equilibrio. ¿En qué momento lo puedes Creo que la meter? ¿A solución qué está en edad? aceptar el reto, no en huirle, sí. y encontrar Sí. nuevas formas de trascender el reto. Oye, muy abstracto ya todo esto, compañeros. ¿Algo Sí, más, John? Sí. sí, pues hay que usarlas y no que nos use, Ujú, porque bueno, exacto. y también tener conciencia, ¿no? Porque normalmente escucho mucho, por ejemplo, que los niños están muy adelantados porque usan muy bien las tecnologías, pero no son los niños, son los programadores que están, guiando, Sí, a claro. los Ya niños no a usar borremos. eso. Lo hacen muy fácil para ellos y que sea muy didáctico, entonces hay que ver cómo es que se están dando esas cosas y todas Les las pongo una situaciones. pregunta y se los dejo una reflexión. ¿Qué pasa si combinamos esos usos tecnológicos intensivos, sin tenerles miedo, con técnicas nahuálicas? Ujú, Y ideología, porque al final un celular Bueno, pues sí. es un espejo. Este es Catlipoca. Al final el celular, la pantalla que estamos mirando ahorita, este es Claro. Catlipoca, es un espejo meado, ¿no? Pues, sugestionándonos todo el tiempo, creándonos monstruos, Tarde o creándonos temprano historias. todo se va a reflejar en una ideología. Sí. Sí, De hecho, yo Frank, pienso, no, no, adelante, adelante. pienso que el factor de técnicas nahuálicas, desarrollo de conciencia y demás, pesa. Y si se refleja en una tecnología, vamos a hablar de una cultura iniciática. Pues ya esos son otros 20 pesos. Iba a decir algo, Juan. Sí, de hecho, Frank, para la evolución de la IA utilizan una especie de técnica nahuálica. Ellos utilizan su misma IA para hacerla consciente de sus propios errores y de ahí evolucionarla.
de una manera básica. Ok, ¿sabe qué? A esta hora no me puedo venir con esa historia, Juan Carlos. Es demasiado, es demasiado. Si quiero lo hablamos a rato, por cierto. Bueno, ¿Algo más? un consejo moderno por si hay algún jovencillo o jovencilla por ahí, busca en su celular en el sueño y a ver qué les pasa. Órale. Ábrelo y léelo. Sí. Oye, qué fuerte está eso. Apenas la semana pasada tuve un ensueño así, entonces vi el celular y estaba ahí en el celular. Es como, bueno, esas son de esas claves, digamos, como de tecnología que se han Claro. usado a lo largo del tiempo. Antes me pasaba con la televisión, antes Sí. me pasaba con la obra de teatro, en un La obra de cine, teatro del cine. ahora pues, con el celular. Pueden hacerlo. Y No, a mí no pasa me lo pasa con el mismo. celular porque ni sé abrirlo, pero sin duda hay que aprovechar lo que tenga a mano. Pero respecto a esto que acaba de decir Huaycán, abre una clase de preguntas, pero una clase de preguntas, porque un sistema que evoluciona por sí, sin necesidad de que otro lo esté evolucionando, esto ya se parece a la vida de la conciencia, pero Mm, y, en fin, me quedo pensando, oye, estos temas que han tocado ustedes me dejan pensando. Y me dicen también que hay que actualizarse con estas cosas, no quedarme fuera. Sí. Y ya para ir cerrando, Carlos Aguilar, gracias por por esta gran información. Sí, Natura, buen tema para hacer un libro para niños o adolescentes con las técnicas nahuálicas. Y la última presencia, momento. Saludos a todos los que hacen posible esta y todas las transmisiones. Gracias por su presencia y constancia. Bueno, Entonces, pues ya con eso, cerraríamos los saludos y el programa. Entonces, no sé si quieran, dejar algún comentario final. Pues, si no, pues, nos encontraremos, Sí, en siguientes. simplemente me gustaría invitarlos al siguiente sábado. Estaremos celebrando la fiesta de Tzacualistli en el Tonal 10 Casa. Nos vemos. ok, gracias. Padre. Chao. Chao. Gracias, buen fin. Gracias. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.